Vamos a Génesis 34 y vamos a practicar, así que esta clase va a ser interactiva. Vamos a hacerla bastante interactiva. Vamos con Génesis 34. En la cocina, los hermanos de la cocina, por acá. Y bien, iniciamos con Dina. Hoy vamos a hablar del caso de Dina. Y la razón por la que vamos a ser interactivos es porque vamos a practicar lo que aprendimos ayer. ¿Cuáles son las 5 preguntas que hay que hacerle a un texto? ¿Cuál es tu contexto? Muy bien. ¿Cuál otra? Si es aplicable, la número 5. ¿Cuál más? Palabras sobresalientes. Principio teológico. ¿Qué dijo Jenny? Se la comió. ¿Cómo aplicarlo ya? Ajá, ya la mencionó. Y las cadenas, ya se la adelantaron a Jenny. Vamos a hacer esas 5 etapas con Génesis. Y esa práctica lo vamos a hacer para que aprendamos, que practiquemos, hagamos un texto bíblico sobre la marcha, al mismo tiempo que vamos con el curso de Génesis, que ya tenemos, ¿cierto? Ya tenemos este curso, ya casi, vamos por casi la mitad, ¿verdad? De Génesis, pasada la mitad de Génesis. Y esto, entre más se hace, entre más práctica tenemos, ustedes se vuelven más filosos en la escritura, se vuelven más hábiles para interpretar. Entonces, sáquele provecho a las 5 preguntas del texto y vamos a leerlo. Vamos a leer el pasaje, vamos a leerlo todo de rajo a tajo para que hagamos la práctica. Génesis 34, el caso de Dina. Génesis 34, vamos a hacerle las 5 preguntas. Dice así: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Amor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo, Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que la deis por mujer y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, y morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme a la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Amor su padre con palabras engañosas, por cuanto habían amancillado a Dina su hermana, y les dijeron: no podemos hacer esto de dar a nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos.
Y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de la ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Amor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, hacían fila, ¿verdad? Como en la caja, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y Amor y Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana, y tomaron sus ovejas y sus vacas y sus asnos y lo que habían en la ciudad y en el campo y todos sus bienes, y llevaron cautivos a todos sus niños y a sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Y así termina la historia. Ahora sí, vamos a, ¿cuál es tu contexto? Vamos a la escena del crimen. ¿Qué ven? ¿Qué observan así a vista? ¿Cómo lo están observando? ¿Qué hay? ¿Qué dice, hermana? Hay venganza, bueno, pero vamos a la escena. ¿Qué hay? ¿Qué hay en su cultura? ¿Cómo ven el escenario? Vamos a tratar de ser observadores. La lección de la venganza, pues está, ¿verdad? Eso es un principio que se encuentra de aplicar, pero hay cosas en el escenario que hay un poco antes. ¿Se acuerdan de la clase anterior? Que Jacob se reconcilió con Esaú. Está en un tiempo de paz. Ajá. Una violación, ajá, un caso de una violación aparente, ¿verdad? Porque en realidad Dina está enamorada. Dice que él le hablaba al oído a, a Dina. Sí, Amor le hablaba a Dina. No se llamaba amor de cariño, ¿verdad? Amor con H. ¿Y qué más? La deshonró, muy bien. Ajá. Hay un acto de deshonra, algo que en nuestro mundo, en el mundo afuera, ¿verdad? No hablamos de en Cristo. En el mundo, la deshonra no es algo significativo. Las muchachas y muchachos, ¿verdad? Ya a edades muy tempranas andan en las suyas, ¿verdad? Teniendo sus relaciones sexuales, y más bien una persona que llega a 20 años es vergonzoso ante la gente del mundo. Así pasa cuando vemos la condición de la vida en el mundo. Pero para los israelitas y para el pueblo de Dios, en cualquier época, una persona antes de casarse que anda en una vida sexual activa, pues es un acto de deshonra de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Ok, muy bien, muy buen punto. Hay un aspecto cultural en esto. ¿Qué más dice Guillermo? Jacob a Simeón y a su hijo Leví: me habéis culpado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. O sea, quiere decir que los moradores de esta tierra tenían leyes, tenían procesos Claro, judiciales de sus tierras, diferentes a los del pueblo de Israel. claro.
estar conforme a su ley. Ujú. Digamos, Iban a llamarlo a cuentas. ¿Por qué mataron a esta ciudad si son aliados nuestros, son amigos? Martín, ¿iba a decir algo? No, me pareció no. Vean acá cómo se localiza un contexto, cómo se localizan pistas. Ustedes pueden retroceder un poquito más. Retrocedan en el capítulo y dice que en el capítulo 33, versículo 17, Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado y por tanto llamó al nombre de aquel lugar Sucot. Y en el 18 dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que estaba en la tierra de Canaán, y cuando venía de Padan Aram, y acampó delante de la ciudad. 19. Y compró una parte del campo. Qué gran problema, porque ¿a cuál de los patriarcas Dios le autorizó comprar una tierra? Ninguno tenía la oportunidad de comprar, excepto el campo de sepultura que Abraham compró para la familia. Era el único campo que Dios había autorizado para sepultar a todos, para sepultar a Abraham, a Sara, a Isaac, a Rebeca, y todos los patriarcas estaban sepultados en Macpela. Pero Jacob cometió un gran error, comprar casa allá en los barrios bajos de Siquem. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Jacob? Porque Jacob está cuchitico, una persona que se muestra como un hombre espiritual, un hombre que ya maduró, vemos a un hombre que ya cambió, vemos a un hombre que fue perdonado por Dios, que camina con Dios, pero ahora está intimidado por la gente del barrio. Eso es como, imagínense ustedes comprando casa, se fue a comprar casa a un lugar peligroso para no denigrar ahí. La Carpio, se fue a la Carpio. Alguno de ustedes se compró una casa en la Carpio y para no caerle mal a la gente del barrio, que no lo lleguen a asaltar, quieren caerle bien, ¿verdad? A todos. Entonces no quieren ganarse problemas con nadie. Y uno cuando compra casa, los dichosos que han comprado casa saben que no les gusta tener malos vecinos, no les gusta ganar problemas y menos ser uno el que provoca ese problema. Entonces, ¿qué está haciendo Jacob? Se queda calladito, está tratando de hacer una alianza con ellos para evitar problemas, porque compró ese campo y ahora es de él. No quiere estresarse vendiéndolo y volviendo otra vez a las tiendas y andar rodando de un lugar hacia otro. Eso es lo que estamos viendo. Un hombre intimidado. Tenemos una pista, hay un campo que compró. Segunda pista que hay es que Dina no es importante en la familia. Ustedes ven que la familia de Jacob siempre es los 12 hijos. Y de los 12 hijos, el favorito, José. José aquí, José allá, José con túnica, José por esto, José por lo otro. José es el favorito. Y todos los demás hijos son hechos a un lado. Otra característica de Jacob era el favoritismo. Tenía un favoritismo muy grande por su hijo José y por supuesto por el más chiquitico. ¿Cómo se llamaba? Benjamín. Ahí tenemos pistas. Estamos viendo el contexto familiar. ¿Cómo era la escena de la familia? Y Dina, si Dina se perdía, Dina era la niña que la mamá la descuidaba y andaba por allá jugando a la medianoche. Y nadie se daba cuenta de que andaba por allá y el vecino fue y le dijo, oiga, señora, su hija, nos la encontramos por allá. Descuidada, la pobre niña, nadie sabía dónde andaba Dina, a nadie le importaba Dina. Esa era Dina, una niña que nadie le prestaba atención. Pero cuando se armó la pelea, ahí sí fue importante, ¿verdad? Ahí sí, como decimos, la gente pega el brinco cuando ya para qué, ¿verdad? ¿Quién levantó la mano por acá, Christopher? No, comentario, bueno, sobre este asunto, no es posible que Jacob haya tenido más hijas. Al final se lo mencionaba en escena, que posiblemente tenía más, pero posiblemente Jacob cometió y seguirá cometiendo errores. Pero uno de esos es no poder ver cómo controlar sus hijos, ninguno, ni a ellos, ni a ellos, Nadie pero controló. cómo en qué punto se la llevaron, se con ella, y claro, obviamente va en contra de su cultura, porque no es como hacer conflicto y después valore lo que paga por él, es pague y después valore el conflicto. Pero aquí se le pasa, es lo que Japón, como siempre, trata de hacer un negocio con las cosas, o ver cómo salir ileso, siempre le sale mal. Sí, y el príncipe Siquem, vamos a ver qué está pasando con él.
Veamos ahora el caso del príncipe Siquem. Estamos todavía con contexto, ¿verdad? Vean la escena al principio. Salió Dina, hija de Lea, a ver a las hijas de aquel país. Ya habían echado raíces. Y ojo, este es un principio bíblico. Estórbele a sus hijos. Usted que es padre o si quiere algún día ser padre, como dice Primera de Samuel 3, los hijos de Elí hacían lo malo delante de Jehová porque Elí no les estorbaba. ¿Cuál es uno de los otros puntos? Si usted lo hubiera puesto ahí también en pizarra, ¿verdad? Ayer, estórbele a sus hijos. Ese es un deber de padre. Oye, ya él, ese es un deber de sus papás. Usted no quiere, usted quiere escaparse. Oye, Memo, su papá que le estorbe. Así usted ya sea mayor de edad. Los papás estorbamos. Siempre vamos a andar estorbando. Estorbe, estorbe, papá. Eso es bueno. Es bueno estorbarle a los hijos. Porque Dina justamente andaba en su mundo por allá perdida y nadie sabía que andaba por allá en la ciudad. Justamente porque los papás no estaban en nada. Lea andaba en su mundo y Jacob andaba en su mundo. Los hermanos andaban por allá y Dina andaba descuidada. ¿Qué hace una muchacha sola en su cultura? Observe la cultura de ellos. Estábamos hablando hace poco, creo que eran compañeros de trabajo que estábamos hablando de que en la cultura de ellos, uno de ellos andaba, tiene un amigo que fue para allá, para Tierra Santa, ¿verdad? Santa entre comillas, y que querían vender a una señora por un camello, porque la vieron muy bonita y era una turista, una costarricense, y la querían vender por un camello. Y así querían secuestrarla. Y la gente es así en estas tierras. ¿Qué hace una mujer sola en esa época, en esa cultura donde la mujer no tiene más que un significado monetario? Entonces, ¿qué hace una muchacha sola que fue a ver a sus amigas, se escapó de su casa y dicen que entonces se la encontró Siquem, el príncipe Siquem, que también la ciudad se llama Siquem, se llaman igual, y dice que primero la deshonró, y después la enamoró. Está extraño, ¿verdad? Porque una mujer usualmente primero debe ser enamorada. En su sano juicio, esto es como el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Cuando el síndrome de Estocolmo es enamorarse del secuestrador. Eso significa. Y es que a ella la secuestraron o a ella la tomaron para Siquem y se acostó con ella y después, ya después del acto sexual, empezó a endulzarla y no sé si le pidió perdón y empezó a hablarle de dulce y vea, si usted se viene para acá, yo le regalo todo esto y le hago chocolatico todas las noches y le hago todo por usted, le doy el mundo por usted. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo a un hombre que endulzó a Dina. Y si este hombre dice, se apegó el corazón, él dice, pero su alma en el versículo 3 se apegó a Dina y se enamoró de la joven y le habló al corazón de ella. Y cuando la mujer, especialmente una muchacha que no había conocido ningún hombre más que a él, escucha todas esos cortejos, ¿qué puede estar pensando Dina? Dina dijo que no en algún momento. No, ¿verdad? No vemos a Dina interviniendo. Como que a Dina le gustó. A Dina le quedó gustando los cortejos, el hablarle al oído, todas esas cositas le sonaron bonitas y ahí fue donde comenzó el gran problema. Paso número 2. ¿Cuáles son las palabras importantes? Ya tenemos bastante. Palabras importantes, ¿cuáles localizan ustedes? El corazón, le habló al corazón, se apegó. Nosotros cuando caemos en un pecado de fornicación, eso no es nada más el acto de la carne, el acto físico. Psicológicamente hablando, aunque no me gusta atacar temas psicológicos en clase bíblica como tal, pero psicológicamente hablando, hay algo que se llaman apegos emocionales. Y los apegos emocionales o enamorarse es algo que se da aun cuando una persona cae en una relación ocasional o algo que uno dice es una aventura, no lo conozco ni siquiera, y aún así queda un recuerdo, siempre queda marcado. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Pero la palabra corazón, ¿qué otra palabra encuentran importante? Curioso, en el capítulo 13, 13, ajá. dice, pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y Hamor, su padre, por palabras engañosas, teniendo
Ajá. un algo del papá que tenía de ser usurpador o Sí. engañador. Muy bien. Tenían eso que venía del papá, siendo engañoso, Muy bien. mentiroso, Excelente. usurpador y mentiroso. Sí, ellos eran igual, choriceros y engañosos y eran tramposos. ¿Qué más? Amancillar. Amancillar con la cena. Digamos, con la escena. Ah, la escena, ok, muy bien. Ajá, muy bien. Están deshonrando, amancillando, están humillando, humillando a la familia de la fe. Es la única familia de la fe. Este es el prototipo de la iglesia. Imagínense que alguien diga, amancillaron a la hermana fulana y uno, ve, aquí uno se siente deshonrado, ¿verdad? Uno se indigna, pero es triste. Ellos también estaban entristecidos. Se entiende el sentimiento de tristeza de ellos, no sus actos. ¿Qué más? Ajá. Muy bien. Hay muchas palabras económicas acá. Ustedes ven pacto, hagamos alianzas, vendamos vacas, ganados, tierras. La tierra es ancha. Hay términos económicos. Que entonces para Jacob y para los hermanos, ¿qué vale Dina? Exactamente lo mismo. Ellos no están pensando en Dina, están pensando en cómo sacarle ganancia a lo que le pasó a Dina. Observen la crueldad de estos muchachos. Y se vendieron a José. ¿Qué vamos a pensar de ellos? Ellos no eran unos santos, no estaban pensando en pobrecita Dina, ¿verdad? También ellos están preocupados por qué sacamos de esto. Ok, hay términos económicos, muy bien. Tenemos palabras que son importantes. Otra palabra importante, circuncisión. El tema de la circuncisión, Dios se lo ordenó a Abraham. No había una ley como tal de hacerlo para los muchachos de Siquem. Y es una de las escenas, ya se está riendo porque sí, a mí también me da risa la escena humorística de cómo todos estos hombres hicieron fila para circuncidarse y no sabían a lo que iban. Y todos al tercer día con dolor, ¿verdad? Revolcándose en su cama y llegaron y los acuchillaron, los mataron. Es una escena medio graciosa, medio violenta, ¿verdad? Pero uno no se los imagina. Ellos, bobos, ¿verdad? Fueron a hacer fila para complacer a su príncipe a, a circuncidarse. Y esa es una cirugía que hoy se hace con anestesia. En aquel entonces era como a machete, ¿verdad? Buscando, habían sus herramientas, habían bisturí y demás, pero era dolor lo que se sentía en ese momento. Y los hombres sentimos el doble, nos sentimos muy, ¿cómo decimos? No sé si ustedes han visto ese tipo de videos cuando alguien anda en patineta y termina golpeándose, ¿verdad? Nosotros los hombres sentimos como un escozor, como que todos estamos conectados. Sabemos lo que se siente un golpe. Imaginen el dolor que pasaron estos hombres al sufrir. ¿Ok? Eso es algo que nos pasa a todos. Estamos como conectados y aquellos hombres al tercer día todos llorando, ay, me duele y no sé qué. Y las esposas viéndolos padecer no pudieron defenderse y los mataron. Entonces son palabras importantes. Ellos estaban indefensos y estaban haciendo las cosas honestamente. Estaban tratando de enmendar su error y los otros vinieron a tratarlos feo. Tercera pregunta, ¿cuál es el principio teológico? Usted no tiene que circuncidarse, diferencia. Usted no es israelita, una diferencia. Aquí nadie ha salido pues deshonrado como Dina, una gran diferencia. Pero ¿cuáles son las similitudes? ¿Qué cosas hay en común entre Dina y la familia de Jacob y nosotros, el pueblo de Dios de hoy? ¿Qué tenemos como similitudes? ¿Cuál es el principio teológico? Ahí está la pregunta. Yo les dije ayer, ¿verdad? Esto es lo más difícil de sacar. Vamos a extraerlo. Ese es uno buenísimo. Encontró un principio teológico excelente. Cuando uno anda coqueteando con el pecado y no mide las consecuencias. Le estaban endulzando el oído y Dina no pensó en todo lo que estaba causando para tanta gente. Ujú. Muy bien, estaban
estaban haciendo alianzas con el mundo. Podemos pensar en que estaban echando raíces en este mundo. Estaban los patriarcas, y ustedes ven en Hebreos 11 cómo dice Abraham esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y dice que él la saludaba de lejos, él la veía de lejos. Él no quería poner ni un solo ladrillo en esa tierra porque esperaba la ciudad que Dios iba a construirle. Pero Jacob no, Jacob estaba pensando tal vez, ya Dios no está cumpliendo su promesa, Dios está tardando mucho. Mientras esperamos a Dios, echemos raíces, compremos una casa, pongamos establos para las vacas, y él echó raíces en esa tierra. Y por eso quería caerle bien a los vecinos, no quería ganarse problemas, estaba echando raíces. Muy bien, qué buenos principios. ¿Qué más? Cuando dice, bueno, el original, la parte que leo, dice que Pablo es confrontado por Pedro, lo confronta, Pablo a Pedro, está como tomado prácticamente con violencia cuando dice obligar a los judíos a circuncidar, ¿verdad? O a tomar las leyes de los judíos. Entonces se va obligándolos a ellos a circuncidarse. Ellos no lo practicaban. No había una ley, voy a hacer una corrección ahí, porque no había una ley, pero en la ley de Moisés sí era obligatorio que si un gentil quería unirse al pueblo de Dios tenía que circuncidarse. En el nuevo pacto viene a ser diferente porque no es un requisito para ser salvo. De hecho, la circuncisión tampoco era un requisito para ser salvo. Pero por economía. Sí. Sí, ellos no, o sea, ese es un buen principio, ellos estaban haciendo eso. Uh-huh. Sí, ese es una buena aplicación del punto 5. Aplicación que cuando a veces hay personas que quieren unirse al pueblo de Dios, o qué sé yo me quiero bautizar para caerle bien a la muchacha que me gusta y por eso me bautizo, ¿verdad? Ese es un caso similar, una aplicación. Es una aplicación, yo me bautizo porque me gustó la muchacha, o yo me bautizo porque, como hay gente, ¿verdad?, que se bautiza porque su familia es cristiana y ya. ¿Quién me levantó la mano? Bueno, está Christopher, Estela, ¿quién más? Nada más, ok, Christopher, adelante. Bueno, hermana Estela, adelante. Claro, no sé si viene a... Lo voy a leer. Dice, los hijos de Jacob vinieron del campo cuando vieron y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel, juntándose con la hija de Jacob, lo cual no se había tenido. Ok, ¿cuál sería el comentario? Es que leyó iba a comentar algo. Eso, hermano, que algo que no tenía por qué haber sucedido. Ah, claro, sí, no. Porque los israelitas tienen sus costumbres, sus leyes, y aquí se rompió, sí. la palabra. Uh-huh. Dice que los hijos de Israel, los hijos de Jacob, se entristecieron. Ok. No fue que ellos lo tomaron así como la libertad tampoco. Sí. Se bastante con la belleza de esa figura. Sí, les voy a poner un ejemplo del caso, ya que lo menciona la hermana Estela, ya le doy la palabra al hermano Christopher. Mi abuela ahorita está fracturada y necesita una cirugía actualmente. No tiene donantes de sangre y todos sus hijos, son 7 hijos, no pueden donarle sangre porque todos son fumadores. ¿Ok? Y ninguno, bueno, nadie más de sus nietos pueden donar. Yo porque tuve hepatitis, no puedo donar, y ninguno de sus nietos puede donar porque también son drogadictos y fumadores. ¿Qué es lo que pasa acá? Nadie se fijó en la abuela hasta que se quebró. Y ahora sí, todos quieren donar, pero ninguno puede. Y lo mismo está pasando acá. Nadie se fijó en Dina hasta que terminó deshonrada. Pero Dina era menospreciada. Nadie sabía dónde andaba Dina. Nadie pensaba en Dina. Hasta después fue que hicieron el burumbum y la empezaron a hacer un escándalo sobre lo que estaba sucediendo. Y eso es muy común, hermanos.
en la gente del mundo sucede, espero que en su familia no, pero que a veces menospreciamos a alguien o hacemos a un lado a alguien hasta que se muere, hasta que lo atropellan, hasta que le pasa algo, y ahí sí empezamos a hacer un escándalo, le llevamos flores al hospital o buscamos mover cielo y tierra por ayudarle cuando ya es demasiado tarde. Muy buen aporte, ¿verdad? De aplicación, es un ejemplo de aplicación, no esperar, ¿verdad? Hasta que la persona esté en su peor situación para empezar a darle el valor que merece. Christopher. Jesucristo dijo, te alabo la artimaña, Ajá. que todas tantas cosas, quiere decir que sea lo correcto. Pero ahí hay un aspecto para ahora y es el aspecto de que no podemos agarrar las cosas de Dios y aplicarlas a nuestra conveniencia. Utilizar una circuncisión para un plan macabro. Y a veces en la iglesia también, conocer un poquito de Biblia, lo utilizan algunas personas para sacar provecho o manipular a otros, donde evidentemente hace punto y se aprovechan. Y lo mismo es lo que de Jacob. Entonces, nosotros, por más que sepamos, o por más que algo sea contundente o una regla, o sepamos, hay que entender que lo que es de la iglesia se aplica a la iglesia, al mundo pecador. Ellos tienen, ¿verdad? Pero hay gente que utiliza esto para sacar provecho de ventaja. Entonces hay que también ver eso. Muy bien. Ahora notemos otra pista y es que aquí fueron saliendo pistas también. Cuando estaban matando a los siquemitas, sacaron a Dina de la casa de el príncipe. O sea, ya la habían casado, ya la habían juntado con el príncipe y no habían ni siquiera terminado el tiempo de la circuncisión. Entonces, aquí hay problemas económicos, ahí están cruzando problemas mundanos. Dios espera, ahí estamos construyendo el principio teológico, siempre es recomendable hacerlo de este modo, es como una construcción adecuada. Dios espera que su pueblo en aquel entonces y en este momento no nos juntemos con las prácticas del mundo, ni vivamos para el mundo y sus deseos. Si usted quiere encontrar un versículo que respalde ese principio teológico, primera de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces Dios espera que sus hijos no se mezclen ni con alianzas, ni con yugos desiguales, ni que traten de echar raíces en este mundo. No nos aferremos a este mundo, no vivamos para mezclarnos con las cosas de este mundo, porque cuando en el menor de los momentos que uno se espera, las consecuencias llegan consecuencias trágicas, llegan consecuencias problemáticas, en las cuales uno ya pues no tiene cómo echar marcha atrás. ¿Qué estaba pensando Dina? Imagínense que Dina no estaba pensando tampoco con fe, ella sabía, su patriarca, Jacob, tuvo que haberle enseñado, somos la familia de la fe, nos preservamos puros, nos conservamos fieles a Dios, no nos unimos a otras naciones, no andamos con las otras naciones porque es parte del plan de Dios que nos conservemos en un solo pueblo para traer al Mesías en un estado, ¿verdad? En el que tenía que venir de la familia de Israel, no mezclarse con naciones. Y Dina no estaba pensando tampoco con esa fe, estaba pensando en ella, en su escapada a la ciudad de Siquem. Vamos con el siguiente punto, 4. Cadenas. ¿Qué versículos recuerdan ustedes que tengan que ver con esto? Yo tengo uno muy interesante, pero escucho sus textos bíblicos. ¿Qué pasajes bíblicos pueden estar hablando de Es el de Salomón, que estableció su reinado con las alianzas. Primera de Reyes 11, muy bien. Primera de Reyes 11, Salomón traicionó a Dios, el hombre más sabio del mundo, también era el hombre más tonto del mundo, haciendo eso. Correcto. ¿Qué más? April. Muy bien. Muy bien, es otra de los temas que trata el pasaje. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otros versículos? Pasajes, cadenas, construyamos cadenas. Vean qué interesante construir cadenas. Así es como yo estudio todos los días cuando elaboro sermones y trabajo, ¿verdad? En estudiar la palabra, hasta por personal, ¿verdad? Por estudio personal. Siempre eso es lo que hago. Primero voy con este proceso y llego a las cadenas. ¿Qué más?
Primera de Juan 2:15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, Dina, los deseos de los ojos, Dina, y la vanagloria de la vida, Dina, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué más? Génesis 4. Muy bien, porque Dios no miraba con agrado a Caín. Caín mató a Abel y la sangre fue derramada, ¿verdad? Y esa sangre se toma en venganza. Simeón y Leví no fueron tampoco agradables para Dios. ¿Sí? Parece que Jacob enseñó a sus hijos a engañar como él mismo había Ujú. hecho. Exacto. Sí, todos eran igual, eran de la misma camada de, de tramposos, eran muy tramposos. ¿Qué más? Dijo Jean Paul. Ujú. Hablar la verdad cada uno, Efesios 4, versículos 20, ¿cuál? No, 4, 17 en adelante, todo eso está hablando acerca de los principios, de no acostumbrarnos a los vicios de este mundo, porque el entendimiento de ellos está entenebrecido, etcétera, etcétera, ¿verdad? Caso de Lot. Ajá, muy bien. Echó raíces en Sodoma, igual que Jacob echó raíces en Siquem. Les comparto también Primera de Corintios capítulo 6, Primera de Corintios 6, versículo 12. Vamos a observarlo, esa es una de las cadenas que yo tengo. 6:12, las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. ¿Convenía ir a ver a las amigas a Siquem? No. ¿Era lícito? Sí, ella podía ir a ver a las amigas a Siquem, pero no convenía. ¿Y qué más dice? Dice, las viandas en el versículo 13, Primera de Corintios 6:13, las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas. Era un dicho romano. Ese es un refrán romano. Es como decir de ahí, el cuerpo es para fornicar, así como los ojos son para ver, ¿verdad? Dicen hoy, las viandas son para el vientre. Pero tanto al uno como al otro los destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. ¿A quién le pertenece su cuerpo de carne y hueso? También para Dios. Entonces, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que los que se unen con una ramera es un cuerpo con ella? Ojo, sucede lo mismo que en Génesis. Sucede lo mismo que en el Génesis. Dice que serán una sola carne. Y ese una sola carne no se refiere tanto a la unión física, sino al hecho de que hay un vínculo, como decíamos, hay un apego emocional. Una persona que dice, no, yo anduve tuve relaciones en el pasado y entonces ya me arrepentí, pero esas relaciones que crearon un vínculo, hay una conexión emocional, queda el recuerdo, ¿verdad? Queda algo que hace que uno pues nunca olvide a esa persona y hay un apego emocional, muy a pesar de cualquier cosa que pase en la vida, siempre queda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No podemos unirnos en vínculos de fornicación, porque es que no hay que vivir en la unión libre, porque es que no hay que probar antes de casarse, porque todo eso forma vínculos emocionales. Y eso es un gran problema, forma vínculos emocionales. Entonces se vuelve un cuerpo, porque dice, los dos serán una sola carne. Versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Quién puede revertir eso? Para que no sigamos con ese vínculo, ese apego emocional, solo Dios. Solo Dios hace que ese vínculo emocional se pierda. Dios puede hacer que se desarraigue por completo. Porque si nos unimos a Dios, lo que vivimos en el pasado deja de importar, ¿verdad? No importando lo que hayamos hecho en el pasado, Dios nos ha perdonado y es borrón y cuenta nueva, no importa, ya pasó, ya estamos arrepentidos y el Señor nos ha perdonado de todo eso y el Señor hace que nosotros dejemos eso atrás por completo. Ya eso deja de ser. Adelante, hermano. La pregunta es, dice, al Señor pero aquí, la Biblia, el Reina Valera dice, Un espíritu es con él.
un espíritu. O sea, no está hablando de Espíritu Santo, sino Es su apego, es su espíritu, es la parte emocional y también intelectual, su voluntad está unida al Señor. Entonces ya lo que a usted le interesaba en el mundo, lo que usted amaba en el mundo, ya no le interesa, no lo ama, básicamente. No es algo que le interesa. Es, por ejemplo, vamos a ver si tengo tiempo, es cuando nosotros, voy a poner un ejemplo así como muy concreto. Supongamos que mi tentación era la bebida en el pasado. Cuando yo realmente estoy arrepentido de corazón, cuando yo estoy buscando al Señor de corazón y estoy arrepentido, ¿cómo es nuestro arrepentimiento? Nuestro arrepentimiento tiene que ser en nuestro modo de pensar, ¿cierto? Romanos capítulo 12. Cambiamos nuestro modo de pensar, transformando nuestra mente, pero también cambiamos nuestro sentir, cambiamos nuestras emociones. Ya no estamos inclinados por eso. Amós 3:3, no podemos andar con el Señor si no estamos de acuerdo con el Señor. Amós 3:3 dice que tenemos que estar de acuerdo. Lo que Dios ve con agrado es lo que vemos con agrado, lo que Dios ve con asco es lo que nosotros vemos con asco. Amós 3:3 nos enseña, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? No se puede. Y luego eso, por el hecho de que pensamos y sentimos de manera diferente, nos va a conducir a hacer cosas diferentes. Listo. Y eso puede aplicar a cualquier circunstancia. Una persona que, voy a poner un ejemplo concreto, tiene gusto por la persona de su mismo sexo, un homosexual. Si cambia su manera de pensar, cambia su forma de razonar, no, lo que estoy haciendo no está bien, lo que estoy haciendo es antinatural, lo que estoy haciendo no es lo que Dios espera para mi vida, y se convence en su intelecto y después da el siguiente paso, que es cambiar su gusto. Es extraño, ¿verdad? Es como querer cambiar, dejar de sentir gusto por algo que uno siempre le ha gustado, pero de cambiar un gusto es algo posible cuando uno ya empieza a ver con agrado lo que solo a Dios le agrada. Y sí, puede cambiar una persona, puede cambiar, cualquier persona puede cambiar cuando el Señor trabaja en ella, ayudándole en ese arrepentimiento. Y luego entonces viene el siguiente versículo de la cadena: huid de la fornicación. Cualquier pecado, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Para qué era el Señor? ¿Para qué era el cuerpo? Para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Nosotros somos templo en un sentido espiritual, ¿verdad? No es que Dios está embotellado en nosotros, pero el hecho de que nuestro cuerpo está para usarse para Dios significa que debemos de huir de la fornicación, no entregarlo. Y entonces aquí continúa el versículo, ¿verdad? Dice luego el versículo 19, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo y su alma, todas sus emociones, todo lo que usted vive es para Dios. Todo es para Dios. Lo que decía el hermano Dave ayer en el mensaje, ¿verdad? Hablando del baile. Para quién baila la gente? Para TikTok, para redes sociales. Hacemos ese tipo de cosas, exhibiciones de talentos y todo, pero la gente no lo hace para Dios. La gente lo hace para su propia gloria, para su propio placer. Y el cristianismo es diferente. Nosotros no tenemos la voluntad para nosotros. Cuando nosotros estamos de acuerdo con Dios, imagínenlo de este modo. Mi última ilustración del día. Imagínense de este modo. Usted es una rueda, Dios es la otra. ¿Qué pasa cuando un carro está destramado? Una rueda va para un lado, otra rueda va para el otro y el carro se vuelca y causa un accidente. Cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que ir en la misma dirección en la que Dios va. Vamos en la misma. No nos interesa nuestra propia voluntad, sino la de Dios. Y eso es lo que pasa cuando nosotros pensamos, voy a glorificar a Dios. No es para mí, no vivo para mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos con Dina? ¿La juzgamos? ¿La juzgamos duramente? No, pero entendemos su situación, la entendemos como una mujer que fue utilizada en un montón de situaciones. Sí, pero tampoco podemos pensar que ella es una mujer de fe, es una mujer que más bien
volcó los planes de Dios, quiso hacer que las cosas que Dios tenía preparadas, pues se retorcieran y estaba causando consecuencias graves. Quinto paso, aplicaciones. Aquí es donde vamos al quinto. ¿Qué aplicaciones vemos? Ya hemos visto varias, ¿verdad? Ya he mencionado muchas. Muy importante, su cuerpo es para Dios. Muy importante. Aplicaciones. Su cuerpo, su alma, sus emociones son para Dios. No unirnos en yugo desigual. Y la unión en yugo desigual no es solamente en matrimonios. Aclaro, a veces hacer una unión desigual tiene que ver con amistades, tiene que ver con andar con gente que no me conviene, hacer alianzas, hacer alianzas. Pongo un ejemplo, me voy a ir a vivir con un amigo que es del mundo para llevar a medias las cuentas, pero en ese sé que ese amigo no me conviene, ese amigo es mal portado, sé que ese amigo me va a estar invitando, sé que va a llegar con malas amistades a la casa y que va a meter drogas, pero yo me hago cuchitico como Jacob y me quedo calladito y nada más me encierro en mi cuarto cuando él mete drogas a la casa. Ese tipo de ambientes es un yugo desigual, el tipo de ambiente en el que yo me voy a ver oprimido y mi fe se va a ver oprimida por lo que está haciendo mi compañero, porque yo decidí hacer una alianza, llegué a un acuerdo con él. Es un caso, una aplicación, pongo un ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué otras aplicaciones se encuentran? Ejemplos de vida, son cosas de vida, ya aquí estamos en la experiencia. ¿Qué vemos en la vida real? ¿Qué vemos? Venganza, ya hemos hablado de venganza, ¿verdad? Pero ¿cómo se vive eso en la vida real? Cuando yo digo Falta de preocupación, ¿no? falta de preocupación, Desatención hacia ujú, entonces nos desatendemos muy bien, irresponsabilidad de un padre, de padre. ¿sí? Cuando los hijos andan por allá perdidos, hablábamos al principio, ¿verdad? Un niño anda por allá perdido y el papá anda en su mundo, anda en su vida y no está pendiente. El que es buen papá anda siempre con los ojos encima de su hijo, siempre, siempre, no deja que ande por ahí sin saber dónde está. Es más, en internet, ya le doy la palabra ya, en internet, hermanos, aplicación para nuestro mundo de hoy. Andar en internet es como andar en la calle. Usted no manda a su hijo a la calle solo. Y en internet es como andar en la calle. Un niño se encuentra de todo. Usted puede dejarlo viendo videos en YouTube Kids y de YouTube Kids va a ir a otra parte y va a encontrarse otro montón de cosas y hasta gente le va a empezar a escribir en Roblox o en lo que sea y van a empezar a buscarle porque pasa, eso pasa en el mundo. Y más de un padre terminado con la sorpresa de que era un pedófilo el que andaba detrás de su hijo y se hacía pasar por un niño, que era un amiguito. Y entonces andar en internet es como andar en la calle. Ya él. Falta de respeto de parte de Dina, correcto. Ella ni siquiera consideró a su papá, decir, o a su mamá, decirle, mami, yo voy a ir por allá, por aquello. Esté pendiente. Bueno, llega a las 10. Ella ni sabía. Jenny. Uh-huh. Uh-huh. Sí, ella está en su momento adolescente, ¿verdad? Anda rebelde, escapada, anda en su momento de rebeldía. ¿Qué más encuentran? Últimas dos aplicaciones que sean suyas. Y hacer lo que hicieron los hijos de Jacob, de hacer esa astucia para tratar de engañar y todo, y era un engaño, o sea, esa astucia, Andar con malicia, malicia de la buena, le dicen. Andar con astucia, saber que no siempre se puede confiar y para vergüenza del pueblo de Dios eran los patriarcas los mentirosos y ellos los que estaban haciendo las cosas bien o estaban enmendando, digamos que les damos el punto de que estaban enmendando el error y no andaban con esa malicia y que van a circuncidarse todos, no hicieron un plan, muy bien, ¿qué más? La última para ya terminar.
¿Qué más? Vean, todos hicimos un viaje interpretativo, todos hicimos las 5 preguntas. Vean que sí se puede. A cualquier texto bíblico usted le puede hacer eso. ¿Qué más? ¿Cuál es la última? Sáquela usted, sáquela por ahí. No. Además, Jenny. Ok, muy bien. Una parte de la cadena. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Roy. Dardo para la ira, muy bien. Ellos fueron muy reactivos. Ujú. Pues, ¿cuál les explicó la existencia? La respuesta a ellos no fue, aún así no entendieron razones. Ujú. Estaban disparos por la ira, ¿verdad? Muy bien. Excelente aplicación también. Y Guillermo quería otra más. La extra, la ñapa. Que se viene así algo todo lo que hicieron, todos fueron partícipes de todo, ¿verdad? Sí, todos ahí. No conocían es la palabra que a un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Ujú. Si tanto ella se hubiera humillado, hubiera pedido perdón, como el muchacho hubiera pedido perdón de corazón, se hubiera humillado, y los otros se hubieran humillado, ese corazón no hubiera sido desarmado, hubiera sido algo Claro. diferente. Pudo ser algo diferente. No lo sabemos hasta que no pasara, ¿verdad? Pero pudo haber algo de misericordia de parte de Dios. Y última conclusión, si andamos por ahí y circuncidan a su marido, si las muchachas andan por ahí haciendo de las suyas y circuncidan a su futuro marido y luego lo matan, se quedan solteronas para toda la vida. Dina no se casó nunca más. Tuvo que pasar toda su vida arrepentida de lo que hizo. Mucho cuidado con lo que hacemos, que a veces pasamos arrepentidos de por vida. Como le pasó a Lot también, ¿verdad? Tuvo 2 chiquitos y tenía que verles la cara a los 2 chiquitos iguales a él y viendo lo que él hizo en Sodoma. Entonces, eso son consecuencias de por vida, que por más que uno le diga, perdón Dios, y aunque me voy para el cielo, y uno dice, ya estoy arrepentido y Dios me perdonó, aún así le queda el sinsabor de que eso hice. Y eso cuesta que uno se lo desarraigue. Esa cicatriz es lo que duele. Entonces, evite esas cicatrices, evite eso. Bueno, hermanos, es todo por ahora. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga.